Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corriendo a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta Semana Santa he aprovechado los 3 grandes días del Tríduo Pascual para hacer una catequesis sobre los regalos que nos ha dado Cristo. Una catequesis que abarca desde la concepción hasta la fiesta que celebramos hoy en esta vigilia de Pascua. Pero todos esos dones del Señor se entiende perfectamente su significado y el por qué fueron hechos desde la perspectiva de la resurrección. Cristo es nuestro Salvador y solo Cristo es nuestro Salvador. Pero para salvarnos, primero tenía que nacer. No era un ente, un ángel. Tenía que ser un ser humano. Tenía que conocer en propia carne lo que significa ser un ser humano, porque así le sentiríamos de verdad uno de los nuestros y entenderíamos muchísimo mejor el precio que pagó para salvarnos. Por eso, si tenía que resucitar, primero tenía que nacer. Primer regalo, la encarnación en el seno virginal de María. Primer regalo, se hace hombre. Pero visto desde el final, visto desde la resurrección, se entiende el porqué aquello. Segundo regalo, su nacimiento 9 meses después en la cueva de Belén. Tenía que nacer pobre, tenía que nacer humilde, para que cualquiera de nosotros, por pobre y enfermo y desesperado y maltratado que esté, entienda que es de verdad uno de los nuestros, que no mira a nadie por encima del hombro y que nada de lo que es humano le es ajeno. Nacimiento, concepción, nacimiento. Tercer regalo, los 30 años del carpintero. El Señor resucitado no fue alguien que aparece ajeno a la realidad de la práctica totalidad de los hombres que tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente. El Señor resucitado es alguien que conoce lo que significa vivir a la intemperie y pasar malos momentos porque quizá no llega el dinero para cubrir las necesidades. Es de verdad uno de los nuestros. Y desde la gloria de la resurrección se entiende mucho mejor el por qué tuvo que hacer eso. Los 30 años de santificación, aunque él era siempre santo,
pero nos lo estaba enseñando a nosotros los 30 años de santificación, cumpliendo la propia obligación, cumpliendo las responsabilidades familiares con su papá adoptivo, San José, mientras vivió, con su mamá, y cumpliendo las responsabilidades laborales, las responsabilidades con los amigos. Y después viene, después de estos 3 regalos, el gran regalo de su vida pública, que se entiende desde la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección significa que hay vida eterna, pero significa también que esa vida eterna no es igual para todos. Ya sé que muchos sacerdotes dicen herejías, no sé si son conscientes, pero son herejías, y dicen que todo el mundo se salva. En el Evangelio hay infinidad de textos donde habla de que el infierno existe y de que no está vacío. ¿Y cuándo va uno al cielo o cuándo va uno al infierno? Va al cielo aquel que muere en gracia de Dios, aunque tenga que pasar un tiempo en el purgatorio. Y va al infierno aquel que muere no reconciliado con Dios en pecado mortal. Pero ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer para estar en gracia y para no estar en pecado? ¿Cómo lo vamos a saber si no nos lo enseñan? Por eso fue necesaria la vida pública, la enseñanza de Jesús. Esa enseñanza tenía como objetivo indicarnos qué tenemos que hacer para vivir con Dios eternamente. Insisto, precisamente por eso, todos los regalos previos se entienden el por qué han sido hechos desde la perspectiva del regalo final, la resurrección, para poder estar con Dios en el cielo. En la vida pública el Señor nos fue enseñando a distinguir el bien del mal, y una y otra vez decía que para entrar en el reino de los cielos había que, y explicaba las condiciones que requería estar en gracia de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús habla de esa parábola, la parábola definitiva, cuando Él dice que va a venir en gloria, va a separar a unos a su izquierda, a otros a su derecha, y va a decir a los de su izquierda: id malditos de mi Padre porque tenía hambre y no me habéis dado de comer. Y va a decir a los de su derecha: venid benditos de mi Padre porque tenía hambre y sí me habéis dado de comer. Y unos dirán: ¿cuándo? Cuando no lo has hecho al más pequeño. Los otros también dirán: ¿cuándo? Cuando sí lo has hecho al más pequeño. Todo está orientado a la salvación. Nuestro Señor es como si fuera un profesor que no quiere suspender a ningún alumno. Él no ha venido a suspender, ha venido a aprobar. Él no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Y que le dice ese profesor a los alumnos cuáles van a ser las preguntas del examen. Mira, te voy a preguntar esto y esto. Estúdiate eso, estúdiate eso. Te voy a preguntar estas cosas, estúdiatelas. Y ya verás cómo apruebas. Solamente aquel alumno que, aun sabiendo las preguntas y teniendo a mano las respuestas, no se las aprende, no es que el profesor le suspenda, es que se suspende a sí mismo porque ha querido suspender. Pero tiene que decirte las preguntas y cuáles son las respuestas. Esto es lo que hace Jesús en la vida pública. El regalo de Jesús en la vida pública es enseñarnos a distinguir el bien del mal. Es enseñarnos qué tenemos que hacer en esta vida, que es muy corta, para poder estar con Él eternamente en el cielo. Si morimos en pecado, no vamos al cielo. Si morimos en gracia, quizá después del purgatorio sí iremos al cielo. Pero podemos saber, gracias a que nos lo ha enseñado Jesús, qué tenemos que hacer para estar en gracia y qué no tenemos que hacer si no queremos estar en pecado. El regalo de la vida pública.
Y después llegan los 3 dones del Jueves Santo. Eucaristía, el alimento, el pan, el alimento, la comida. Cuando Él dice, venid a mí que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, se está refiriendo a la Eucaristía. Es el alimento que necesitamos, ¿para qué? Lo dice Él, cargad con mi yugo. Es el alimento que necesitamos para llevar las cruces de cada día, la vida cotidiana, las enfermedades, los disgustos, el problema de trabajo, la convivencia, lo que sea. En la Eucaristía encontramos la fuerza, el consuelo, la paz. Pero el don de la Eucaristía, que es el viático, el alimento para la vida cotidiana, para poder mantenernos en gracia, el don de la Eucaristía no era posible si no había otro don unido a él, el sacerdocio. Sin el sacerdocio no hay Eucaristía. Como tiene que haber Eucaristía, porque necesitamos ser consolados cuando estamos agobiados, tienen que existir los sacerdotes. Ese día, además de estos 2 dones, nos dejó otro. Nos dejó el don del mandamiento nuevo, expresado de una forma ejemplar, con un ejemplo. Jesús lava los pies a los discípulos. Él dice, sobre todo ante las protestas de Pedro, Él dice que si no nos dejamos lavar los pies no tenemos nada que ver con Él. Y dice que eso lo ha hecho como un ejemplo. ¿A qué se refiere? No sé si los apóstoles tenían los pies muy sucios o no. Pero ese lavatorio de los pies, ese acto de amor a los apóstoles, es decir, a los obispos, diciéndoles a la vez, vosotros haced lo mismo, es una lección, es una enseñanza a través de ese símbolo. ¿Qué pies le interesa al Señor que tengamos limpios? El Señor lo que quiere que tengamos limpio es el alma, el alma. Y ese lavatorio de pies es el símbolo de la confesión. Haced vosotros eso. Ha unido el sacerdocio a la Eucaristía y ahora lo une a la confesión. Y para todos, lo que está diciendo el Señor es lavaos, lavaos, purificaos. Dejaos purificar por el sacerdote en el confesionario. Lavad y purificad vuestras almas con el arrepentimiento y amaos unos a otros de esta manera, sirviendo unos a otros. ¿Para qué? De nuevo miremos el final, la resurrección, estar en gracia. Llega Viernes Santo, 2 grandes regalos, su mamá, nuestra madre. El refugio de los afligidos, de los pecadores, de los que lloran. Nuestro consuelo, nuestra madre como gran regalo. ¿Qué va a hacer María? Acompañarnos en las luchas de la vida, hacer más suave este valle de lágrimas, pero sobre todo interceder por nosotros, para que Dios tenga paciencia de nosotros y nos dé una y otra vez nuevas oportunidades de arrepentimiento y de conversión. Gran regalo del Viernes Santo, su sangre derramada. Pero la sangre derramada de Jesús se entiende y se explica desde la perspectiva de la resurrección, porque teníamos que resucitar, es decir, porque tenemos que ir al cielo, y eso es lo que quiere Cristo, que nos salvemos, y no ha venido para otra cosa, no ha venido para darnos de comer un día, o para quitarnos un cáncer, y hace milagros de todo tipo, pero ese no es su objetivo. El objetivo de Cristo no es poner una red de panadería gratuitas o una red de hospitales cúralo todos. El objetivo de Cristo es la salvación eterna. Tenía que pagar el precio del derramamiento de sangre porque había que hacer justicia. Y Dios, que es misericordia, es también justo. Y por eso su sangre derramada
se entiende la sangre derramada del Dios hecho hombre desde la resurrección. Tenía que abrirnos las puertas del cielo. Abrirnos, no empujarnos. Abrirnos para que cruce esas puertas el que quiera, no para meternos a la fuerza, quitándonos nuestra libertad. Nos dio la libertad y Adán y Eva hicieron lo contrario de lo que tenían que haber hecho con esa libertad y transformaron la libertad en un pecado. Ahora, seducidos por su amor, nos abre de nuevo las puertas del cielo y nos dice: ven, ven, sálvate, déjame salvarte, colabora conmigo en tu salvación, nos dice. Deja que te lave los pies, deja que te purifique, arrepiéntete de tus pecados. Estoy esperándote en el cielo con los brazos abiertos, porque soy el buen pastor y para eso he venido, nos dice Jesús. Cuando entiendes las cosas así, te das cuenta de lo maravilloso de su amor, de lo grande de su amor y de lo que le hemos costado, de lo difícil que ha sido para él cuando le ves crucificado. Y surge, creo yo, que de forma espontánea en una persona normal, el agradecimiento. El agradecimiento por todo lo que ha hecho desde la concepción hasta la cruz. El agradecimiento porque ha roto la barrera que nos separaba de la vida eterna, porque ha resucitado y nos quiere llevar con él resucitados. Pero una vez más digo, los regalos son para utilizarlos. Nos da el regalo de la vida eterna si estamos en gracia. ¿Cómo lo utilizamos? Estando en gracia. Estando en gracia, sin cometer pecados, o si cometemos pecados, estando en gracia con la confesión, previo naturalmente el arrepentimiento. Estar en gracia es estar resucitados. Cuando estoy en gracia, estoy ya en el cielo. Aunque esté aquí en la tierra y aunque esté sufriendo, estar en gracia es estar resucitados. Usa el regalo que Dios te ha dado, el regalo de estar en gracia, porque te ha perdonado tus pecados. No estés con el demonio. Vive en la tierra con Dios. Lucha. Levántate. Colabora con la gracia de Dios. Aquí en la tierra, ahora, ya. Y cuando llegue el momento, que nadie sabe cuándo llegará, como dijo el Señor tantas veces, podrás estar con Él eternamente en el cielo. Gracias, Señor, por estos maravillosos regalos. Gracias, Señor. Ayúdame a que entienda el sacrificio que ha supuesto para ti dármelos. Ayúdame para que los utilice, para que haga caso de tus enseñanzas morales, para que aproveche la Eucaristía, para que aproveche la confesión, para que esté resucitado aquí, mientras que espero la resurrección definitiva. Que así sea.